Estás escuchando Girando o No, episodio número 39, México, cultura y tradición. Esta es tercera llamada, tercera. Comenzamos. Bienvenidos a Girando o No, el lugar donde hablamos de todo y no. El día de hoy nos acompaña Alfredo Alviso, el descompositor del barrio. Un gusto, gracias Vic, una noche lluviosa muy linda para hablar del tema que me has invitado. Y me están bajando el puesto, era de más apariciones, ni modo. Es correcto. Pero bueno, gracias Vic por la invitación y qué chido volver a este proyecto de Girando, ¿no? Muy bien. Te agradezco que hayas aceptado y un poco apresurado, no te voy a mentir. Sí, un poco obligado, digo apresurado. ¿Por qué todos dicen eso? Obrigado en portugués. Gracias Dios. Sí, gracias, sí. Y como tú lo dijiste, aprovechando las fechas, en esta ocasión vamos a platicar algunas curiosidades, anécdotas acerca de la independencia mexicana, que ya se ven en estas fechas. Sí, claro. Y pues como todo. Sí, lo podemos notar desde que sale uno por ejemplo, al centro histórico y ya ve a los puestos de banderas, de trompetas, ¿no? De todo este rollo de carrilleras. Sí, muy bien. Sí, ya es la época, ya es la fecha. Y ya ves los lugares también adornados, Ajá. Los camiones. Sí, los pendones volando así en los balcones, las banderotas. Sí, dices, caray, sí, ya se respira, ¿no? Sí, ya, el mes patrio. ¿Tú eres muy patriótico, muy patriota o no tanto? Le tengo respeto a la historia, cariño a la tierra y amor al país. Eso es lo más importante, porque hay quienes tienen revuelto todo y también estar muy enamorado de la historia de nuestro país, de nuestra identidad, pero hay que entender y respetar la ajena también, ¿no? Sí. Pero bueno, esos otros temas. Que como alguna curiosidad, no sé por qué, en Estados Unidos, no sé si en todos los países, pero en Estados Unidos, piensan que nuestra independencia es el 5 de mayo. Por eso ellos suelen festejar el 5 de mayo. Sí, y con tacos, sombreros de mariachi, de nachos. Sí, he visto. El 5 de mayo tiene un contexto más curioso que lo celebran porque es de las pocas derrotas que tuvo el ejército norteamericano. Fue le llamaban los calzonudos, pero eran nuestra sangre en paños de guayaberas, por eso les decían calzonudos. Y perdieron, según yo, los estadounidenses perdieron, y me imagino como nosotros celebramos eventos militares, dijeron, ese es el día de su independencia porque nos ganaron. Ajá. ¿Qué? No, sí. Claro que no. Sí, yo lo he visto en algunas series que manejaban el 5 de mayo y dicen, ¿por qué festejan el 5 de mayo? O sea, digo, ni aquí lo festejamos. Sí, claro. O sea, luego ya después, en algún lado vi que era porque ellos, muchos países incluso, piensan que el 5 de mayo es nuestra independencia. Cierto. Yo, un dato curioso. Y no tiene nada que ver. Sí, es un evento histórico, pero no es. Que desembocó, fíjate que la batalla de Puebla viene de un contexto napoleónico, la intervención francesa, que como bola de nieve empezó a causar el movimiento de independencia. Es muy, muy curioso, muy curioso. Y pues bueno, vamos a empezar todo esto con algunas curiosidades de la independencia, porque al ser un evento en donde creo que ni siquiera había la energía eléctrica como la conocemos, claro. No había fotografía, no había nada más que el papel, muchos datos, muchas cosas a lo largo de la historia se fueron perdiendo, ¿no? Sí, fíjate que ahorita un paréntesis, un dato histórico muy bonito, es que la primer calle iluminada de San Luis, o sea de México, fue en San Luis, y el primer edificio iluminado en la historia de México con luz eléctrica fue el edificio central de la universidad. Y esa calle, sí, es Obregón. Ajá. Obregón. Uh-huh. Esa calle fue la primera iluminada por un inventor que se me escapa el nombre, pero investíguenlo, amigos, se apellida Estrada. Está olvidado por la historia porque como no tenía la infraestructura, ahí te va el dato. Ilumina primero el edificio central de la universidad. Y pues ante el ayuntamiento, estudiados de ahí, le dijeron, sería interesante que ilumine la calle también. Iluminó la calle de Obregón, los faroles, por primera vez en la historia. Y fue San Luis la primera calle iluminada eléctrica del país. Entonces, después le pide el gobernador, no desconozco, oiga, ilumínenos también la ciudad, ¿no? Pero necesito mucha infraestructura. Conocí a un cuate, el gobernador le presenta a un cuate extranjero para que... Ya sabemos cómo acaba la historia, amigos. Que le ayude con la infraestructura porque necesitaba una máquina más avanzada. Pues ¿qué crees, Pati? Que le roban el invento a los británicos. Y esos británicos van a Estados Unidos y adivina quién se topan ahí con Nikola Tesla y Alva Edison.
y el resto es historia. Pero ese señor, el potosino, se apellida Estrada, inventó una manera de ya iluminar bombillos de manera eléctrica. Y bueno, ¿por qué dije el dato? No lo sé. Pero en esa época, curiosamente. Sí. No, y tiene mucho que ver porque muchos de los datos de la independencia, ¿cuántos datos nos han perdido? ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos registros? Sí, precisamente por eso, porque no hay como el qué, no había el qué, era tal cual papel y el papel. Sí, era propagación del habla. O sea, la gente iba propagando el dato hasta que me imagino algún historiador, creo que hacia finales de 1880 y algo, 90 y algo, el Colegio de México empezó a registrar la historia. Por eso hay grabaciones de Porfirio Díaz, porque dijeron, vamos a empezar a generar la historia física, ¿no? A todo este rollo. Sí, y tanto es así, y justo ayer me apareció, no sé si porque estaba moviéndome en estos temas, me apareció un video por ahí en una red social de un hombre que, imagino que es historiador, decía, es que muchas veces no nos enseñan o no comprendemos, dicen, ¿sabían que no hay un registro así físico o que se haya encontrado de que diga que Miguel Hidalgo y José María Morelos trabajaron juntos? Ya, hay un registro en la historia que sí dice que se conocieron, que hubo un momento en el que sí se toparon, pero no nos dice cuánto tiempo, no nos dice qué hicieron, no sé, solo es un registro histórico en el que se conocen. Morelos le dice, yo quiero participar en su movimiento, yo me quiero unir a usted. Hidalgo le dice, sí, ¿sabes qué? Tú ve y haz la independencia, o mueve la independencia en el sur. Ya es que Hidalgo estaba más para el norte. Tú en el sur mueve las tropas. Entonces es el único registro que dice que Morelos y Hidalgo se conocieron. Muy curioso, es como el abrazo de Acatempa, ¿no? Dice que tal vez no se dio, pero era una manera, ¿cómo dicen? Retórica, de representar que se unieron en fuerzas. Y hablando ya, metiéndonos en estos primeros datos, que no sabemos, que a lo mejor pueden ser más simbólicos. Claro. Uno de los datos que traigo es que precisamente la imagen que todos conocemos del Pípila no existió. Existió el Pípila, tan. Precisamente por lo mismo, hay un nombre del personaje del Pípila. Creo que José Ramón. José de Jesús del Socorro, no me acuerdo, desconozco el nombre, pero sí el Pípila. Y entonces sabemos todo lo que hizo, que era si mal no recuerdo, un albañil, o algo. Sí, un obrero. Durante un asedio a un lugar que se encontraban armas, municiones, resguardados las tropas españolas, este hombre entra con una losa de barro muy grande que le cubría toda la espalda e incendia las puertas, se incendia todo. La losa era para que no le llegaran las balas, y gracias a ello ganan la batalla y se hacen de muchas armas y muchos recursos, etc. Pues en los registros no hay más de la historia de este hombre más que este dato. Debido a eso no se sabe si realmente le existió. Pues como pasó a la historia como, digamos que pasó. ¿Qué pasó? Y como el abrazo de Acatempa, muchos dicen que a lo mejor el Pípila es una imagen que le dieron a todas esas personas, héroes anónimos que combatieron en la guerra, que estuvieron ahí, que arriesgaron sus vidas. No tenemos como sus nombres. Claro, o sea, fue como que más la representación de un grupo, a lo mejor de albañiles. A lo mejor el Pípila era un grupo de albañiles. Curioso, sí. Yo sabía que el Pípila no había registros de él. Yo había leído por ahí, pero así como que plantear que a lo mejor es representación de otros héroes anónimos, porque la historia suele ser muy cruel y si eres anónimo, eres anónimo. Pero curioso, porque el Pípila recuerdo mis clases de primaria, que representaba la esperanza, o sea, el que no tenía tantos recursos, pero podía ayudar en el combate y hasta en esta instancia, pensándolo bien, ayudar a ganarlo. Porque en este caso, si nos ponemos a pensar, sin la intervención del Pípila, hubieran sido asediados, hubieran perdido. Curioso, muy curioso. Fíjate, otro dato que yo he visto por ahí, es que, sobre Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, yo leí un libro por ahí, se los voy a quedar a deber, a lo mejor, a ver si en la semana le tomo foto al libro y tú lo subes en las redes, para que digan que no estoy mintiendo. Que Miguel Hidalgo era un cura poco convencional para su época. Bueno, en el contexto de las sacristías españolas, llegó un punto en el que los evangelizadores se fueron perdiendo porque ahora la mayoría de sacristanes, de sacerdotes, ya eran mexicanos. Miguel Hidalgo era español, pero él estaba muy de acuerdo en la emancipación, por ejemplo, del pueblo novohispano de España, porque, según cuenta la leyenda, él debía dinero de la iglesia.
la iglesia estaba mal manejada y él no rendía tributos correctamente. Entonces dicen por ahí que a él le convenía incitar el movimiento para liberarse de esas deudas, que era juerguista, que le gustaba andar entre el pueblo, que tomaba, o sea, y la gente lo sabía, por eso tenía tanto apoyo de esa comunidad en Guanajuato. Bueno, que al final, allá se dio el campanazo, ¿verdad? Que tampoco lo dio él. Mucha gente cree que se subió a... Sí. ¿no? Y claro que no. Y pues hablando precisamente de el buen Miguel Hidalgo, también otro dato es que la imagen que nosotros conocemos de Miguel Hidalgo puede que no sea la imagen real de Miguel Hidalgo, porque como hablamos al principio, no hay registros, no hay algo que diga o paciente que esa es la cara de Miguel Hidalgo, pero fue una rostro, no me acuerdo dónde lo sacaron para ubicar a Miguel Hidalgo. Sí, porque hasta estaba viendo un meme donde a Morelos le quitaban con edición, o sea, el billete de 50 a Morelos, le quitaban la bandana y le ponían el pelo de Hidalgo y se parecía a Hidalgo, o sea, no era la misma cara, dicen, ¿verdad? Como en Toy Story, ¿no? La primera, que todos los niños son el Andy. Así los héroes de la independencia. Sí. Pero sí, muy, muy curioso. Muchos héroes pasan así en la historia con la imagen desfigurada. Por ejemplo, Miguel Hidalgo. Un ejemplo más burdo, los emperadores de Roma, las esculturas, las pinturas, o incluso Enrique VIII, que es uno de los últimos reyes de Francia. Si tú ves sus autorretratos en los libros de historia, salen delgados, con su caballo y todo. Pero, por ejemplo, Enrique VIII era obeso. Era totalmente obeso. Y él pasó a la historia porque, como no había fotografías, solamente le pedía a los pintores de la corte, hazme Mamá Dolores, ¿no? Sí. Y así, un ejemplo con Miguel Hidalgo, que a lo mejor, oye, no lo sabemos, o sea, no sabemos cómo es su rostro, cómo lo ponemos. Y como en aquel entonces había una hegemonía en los grupos de poder más presente que hoy en día, por ejemplo, el sacerdote antes era el cuarto poder, dice, con los maestros, antes. Entonces me imagino que la imagen de Hidalgo debe estar basada en alguien sabio, porque era muy difícil llegar a más de 60 años de edad, y a menos que sea sacerdote, porque él, queramos o no, tenía ciertos beneficios de la colonia novohispana, la Nueva España, pero pues por eso me imagino que tienen esa imagen, el cura Hidalgo. Si te fijas, tiene rasgos indígenas. No obstante, pues representa sabiduría y edad. Entonces, si lo ves a él liderando a un tipo de persona así, un movimiento de independencia, da mucha identidad al movimiento y a la historia, ¿no? Y algo así, de ahí va la historia. Y otra de las curiosidades es que México tiene 2 actas de independencia. Mera burocracia, la verdad, yo digo. Sí, porque ves que originalmente, cuando pasa todo esto, Agustín de Iturbide se proclama emperador. Se firma una independencia que reconoce a México como una monarquía. Exactamente. Y esa es la primera acta. Entonces luego no sé por qué Iturbide les cayó mal, lo corrieron y luego hacen un acta nueva de independencia donde dicen que México es una república. Sí. Por eso México tenemos el lujo de decir que tenemos 2 actas de independencia. Tengo entendido que hay un contexto y derivado de Napoleón. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que Napoleón tenía algo que ver? Pues no. Cierto. Sí, tiene. Es mentira. Es cierto. Cuando Napoleón es derrocado y exiliado a las islas de Cartagena, tengo entendido que se murió más no de hambre, sino porque ya no le daban su medicamento en las islas. Cuando cae Napoleón, todas las comitivas que él tenía fuera de su país, digámoslo así, porque era un conquistador, empezaron a fraguar. En este caso, la ideología monárquica, autárquica que tenía, por ejemplo, Iturbide, se fraguó, porque recordemos que Hidalgo quería la independencia, pero no estaba en contra de una monarquía, porque cuando todos recuerdan que dice viva la Virgen de Guadalupe, y dice un rey, no recuerdo, Fernando VII, no recuerdo cuál dice, sí, no estaba en contra de la monarquía, no, estaba en contra de la actual monarquía. Entonces, cuando se declara esta primera acta, que creo que es la primera consumación de independencia, no recuerdo cuál es, creo que en 1824, 25 por ahí, estaría mintiendo, Maximiliano de Habsburgo y Carlota juegan un papel político con Iturbide, porque Iturbide quería que fuera una república, pero que cada estado tuviera menos presencia en el rey, que hubiera un rey y que no influenciara tanto en el rey. Llega Guadalupe Victoria y todas estas partes y dicen, no, queremos más bien
descentralizar el poder y ponerlo en una sola persona, y que haya 32, digamos, cabecillas, que son los gobernadores, y que es el estilo democrático que aún se tiene. Los tratados de Córdoba, creo que se llaman, son los que dieron la consumación de independencia, en 1821, si mal no recuerdo, el 27 de septiembre. Iturbide cae de la gracia de estos porque viene con la influencia napoleónica, pero pues a Iturbide lo embarraron. Iturbide pasó a la historia como villano, pero la verdad es que no. Él quería, al contrario, que no hubiera un presidente y que hubiera una asamblea, como en el Reino Unido, un parlamento. Pero Guadalupe Victoria dijo, no, ¿cómo? Esto, ¿qué expropian estas tierras? Los españoles ya no lo aplicaron, amigos, no hay que caer. Y curiosamente él se autoimpuso como el primer presidente. Bueno, hay mucho romanticismo en la historia de México, Sí. Pero eso fue, por eso hay dos actas. La primera es la que nos instaura como una monarquía, ya no autárquica, o sea, más compartida, digamos, un rey más esclarecente. Y después la final, que es la consumación de independencia en los tratados de Córdoba, creo que se llaman. Sí, muy interesante la historia de México, cuando uno la platica así. Sí, cuando uno es... ¿Cómo pasa? Hay que saber contarla. Sí, porque de repente nos dan el... Y pues curiosamente hablamos ya de la famosísima campana, que no la tocó Hidalgo. No. Según Hidalgo dio el discurso, o sea, tocan la campana que es como, bueno, sigue siendo actualmente que el sonido de la campana es como de, oigan, ya va a empezar la misa. Ajá. No sé si sean 12 o cuántas campanadas sean. Sí. Desconozco el ritual. Ya. Pero básicamente es para avisar de, ya van a empezar la misa. Entonces Hidalgo dijo, suena la campana, va a venir la gente, y él da el común. Exactamente. Tengo entendido que la conspiración se descubrió, ¿no? Ajá. Entonces mandan a Aldama, creo que sí, Ignacio Aldama, al que le mandamos un saludo al inframundo. Sí, es correcto. Por ti somos libres, Sí. por ti empezó la soberanía nacional. Gracias. Aldama cabalgó, creo que de Querétaro a Guanajuato, y le dijeron al cura, descubrieron la conspiración. Hermano, cayó la ley. Hermano, cayó la ley, está rodeada tu iglesia. Entonces el cura dijo, no, y dicen que en bata, pues me imagino, ¿no? Sí. Al Sergio Campos, no me acuerdo cómo se llama el campanario, el que la sonó, que bajo órdenes del cura Hidalgo y Costilla le dijo, suénala, porque ya nos cacharon. Y ahí va toda la gente nuestra, ¿no? Se reúne, le dicen indios, ¿verdad? Pero no, era la gente nuestra. Se reunieron, ¿qué creen? Que se llama el estandarte de la Virgen, porque ya empezó lo que tanto queríamos que empezara, porque se empezó antes de tiempo, empezó mucho antes de tiempo. Entonces Ignacio Aldama cabalga toda la madrugada, va y le avisa al cura, el cura suena la campana, bueno, manda a este personaje que desconozco su apellido y su nombre, suena la campana, el campanario, y pum, y la gente. Después esa campana, Porfirio Díaz la cambia de lugar a la Ciudad de México. Sí. Sí, ¿no? Sí, porque él quería ser el que diera la campana con la campana original, lo cual suena muy Porfirio Díaz Muy porfiriano de su parte. de su parte. Como se dicen que Porfirio Díaz era así, tenía esas como características. No me Era sorprende un hombre que amaba mucho su tierra, su tierra. y esos detalles le parecían, me imagino, los mejores del mundo. Sí. Antes no despegó a la iglesia de... Claro, la iglesia. Sí, Empuja, empuja. pero sí. Y pues curiosamente, como Hidalgo se había vuelto un ícono en la independencia, tomando obviamente en cuenta que él fue el que se volvió el ícono básicamente. Sí. Hay un dato, tampoco lo corroboró bien, pero por ahí se rumoraba que Ignacio Allende intentó envenenar a Miguel Hidalgo en varias ocasiones. Sí. Yo había leído algo. Pues básicamente porque no le gustaba que Hidalgo se autoproclamara Alteza Serenísima y pues que él fuera líder del movimiento de independencia. Y esto, fíjate, comprobaría la faceta que hemos estado hablando que no se cuenta de Hidalgo. O sea, porque Hidalgo, me imagino, tenía su ego. Bueno, si a mí me eligieran como el líder de un grupo que va a liberar a otro así y pasar a la historia, pues obviamente me apunto y poso para las fotos, ¿no? Pero bueno, si Hidalgo supieran que iba a acabar. Y Allende acabaron en el mismo sitio. Sí, qué triste que hemos perdido en la cara. Sí, en la lóndiga de Ganaditas. Curiosamente con Josefa y no me acuerdo que la de Aldama también. Aldama, sí. Eran los 4. Pero sí, yo sabía que Allende también era español. Que según yo recuerdo se casó con una mexicana. No recuerdo si eso es cierto, pero un maestro me contó que era un genio militar.
era celoso con su trabajo. Entonces me imagino que Hidalgo coordinara las tropas le molestó. O le molestaba más aún que él coordinara las tropas y que además se dijera... Ajá, y que todos dijeran que Hidalgo era el que había hecho tan buen trabajo. Exacto. También puede ser. O que lo hiciera todo, técnicamente. Sí. Yo hago todo y usted solo se lleva el crédito. Digo, porque mérito a esos generales como Monfort, Abasolo, el mismo Allende, Aldama, que eran expertos militares, y a tanta gente que no sabía ni agarrar un arcabuz, lo enseñó a disparar. Sí, pues, esa misma gente, años después, bueno, años antes, años después, estaba ya peleando contra los mejores ejércitos del mundo y les ganó. Sí. Lo que tanto festejan los gringos en el Álamo, pues lo perdían. Bueno, los norteamericanos, para que no haya presente. Sí. Que no digan, patriota. La historia habla. Es correcto. Dentro de todos los héroes, o al menos los íconos más conocidos de la independencia, curiosamente, yo creo que podríamos decir de uno de los íconos o una de las estatuas, representaciones más icónicas no solo del movimiento de independencia, sino del país, el famosísimo Ángel de la Independencia, es una tumba. Es un lugar en el que se encuentran los restos de los héroes de la independencia. Es un mausoleo y yo creo que el único vegetariano que no se encuentra ahí es Ignacio Allende. Para algo será, ¿no? Sí. Desconozco a qué se deba, no sé si a lo mejor sus restos no fueron encontrados, se perdieron a lo largo pero los héroes de la independencia ahí están en el famosísimo Ángel de la Independencia, cuya réplica está aquí en San Luis. Hay una réplica aquí en el Boulevard Río Santiago, en el río Boulevard, ya no sé cómo decirle, si río o Boulevard. Y como dato chusco, hace como un mes, precisamente en épocas de lluvias, un auto se estampó contra Antes no está ahí los restos o por las barras. No, pero sí, muy, muy curioso. Yo no sabía que no estaba Allende ahí. Yo hasta que estuve viendo todo esto, ya solo hay uno solo que no está ahí, que es Ignacio Allende. Sí. Yo, ni modo. A ver, ¿para qué anda queriendo envenenar gente? También, y el último dato que traigo por aquí es el de que curiosamente el estandarte de la Virgen, ese tan famoso y tan icónico, es catalogado como la primera bandera de México, precisamente porque es la imagen, la bandera, el estandarte que toma Hidalgo para hablar de la independencia, para incentivar a España. Entonces mucha gente lo toma como esa primera bandera, yo lo llamo como imagen de la autonomía de... el primer pendón de nuestra identidad. Sí. Fíjate. ¿Y dónde está? ¿No sabes dónde está el pendón? No sé. Yo imagino que está en el Museo Nacional de Antropología. Yo creo que ese sería el lugar en el que yo diría que decía un compañero del trabajo, ese objeto histórico, una de dos, o está en un museo del INAH o está en la sala de algún millonario de dos. De algún millonario exento. Si alguien sabe dónde está, que lo comente, ¿no? Sí. Que nos diga, ignorantes, está de tapete, no sé dónde. Está en Austria. Con el penacho. Con el penacho. Y esos fueron algunos datillos históricos, por ahí, curiosidades de la independencia, que las tomé porque son cosas que a lo mejor no te cuentan en la escuela, en la primaria, y que como dato pues están interesantes. Y nos permiten entender por qué se celebran. O sea, porque mucha gente, fíjate, no es por tirar piedras, pero estaba platicando hoy con un amigo, él sabrá quién es, estábamos platicando y él me decía, ¿a poco tú muy patriota? Porque compré una bandera, de esas chiquitas que ponen en los escritorios, y me dice, que le agarro, que le digo, me dice, oye, ¿a poco tú muy patriota? Pues no, pero pues, para estar en el ambiente, ¿no? A ver, ¿quién fue el padre de la independencia? Ya, el cura Hidalgo. ¿Cómo se llamaba la esposa que era corregidora de Querétaro? ¿Cómo no te sabes la historia de tu país? O sea, muchos entiendo que la historia se enseña aburrido, ¿no? De andar, cronología, línea del tiempo. Pero a veces no te explican por qué. Por eso fracasa el contar la historia. Porque te la cuentan y tienes que saber qué pasó. ¿Por qué pasó? ¿Pero por qué pasó? No, pasó esto y en fechas, nombres, números, ¿no? ¿Cuál es la importancia de entender eso? ¿Me entiendes? Ahorita, por ejemplo, ojalá logremos transmitir no el que sabemos mucho, que la historia, no, que entendamos por qué. Ahorita vamos a adentrarnos a la fiesta, me imagino, a los aspectos de la fiesta. Vamos a hablar qué es lo que nos hace mexicanos y entender de dónde venimos y por qué venimos de ahí. Es correcto. Miguel Hidalgo era y discúlpame la palabra, un despapalle. Lo era, y ese cuando vio, hora de liberar al país, ¿no? Pese a que Allende
le caía gordo en la punta, entendía su movimiento y decía, y hasta murió a su lado, me imagino, pues por algo los decapitaron al mismo tiempo. Sí, punto. Ajá, ¿y a poco el mexicano no hace así? ¿Cuántos grupos de trabajo no son así? Este güey es un desmadre, pero a la hora de trabajar me cae gordo, pero pues es la chamba. ¿Te ayudo? ¿Qué hay que hacer? Así pasa. Y qué bueno que podamos hablar de esas fechas. Un último dato, ya un último histórico, ya para, no me imagino la siguiente parte del programa. Yo había oído que alguien comparaba que la historia de la independencia de México era parecida a la de Estados Unidos. O sea, pero no son parecidas, pero tienen puntos clave que son similares. Un incitador que no era político, lideró a un grupo marginado. En este caso, Miguel Hidalgo, y en este caso, George Washington. En ambos hubo un traidor. Aquí no está claro, pero dan a entender que es Iturbide. Analizando y leyendo la historia, no lo fue. Solamente lo que pedía ya no era viable. Sí. ¿Sí me entiendes? No, ya vamos a cambiar de modelo. ¿Sí me entiendes? No, todavía se puede hacer con un rey, solo que el rey ahora tenga menos poder. No, ya no queremos un rey. ¿Sí me entiendes? Un presidente, ¿qué? Un presidente lo mismo, ¿verdad? Nada más que por periodos. No me meto en más problemas. Entonces, y en Estados Unidos igual. Benedict Arnold, creo que se llama Benedict Arnold, el gran traidor de la historia de Estados Unidos, porque entregó información a las tropas. Era un soplón, como dicen. En ambas se descubre la conspiración en una ciudad colonial lejana a 3-4 millas. Igual Querétaro, Guanajuato, y Washington y Pendlebury, Missouri, no me acuerdo en dónde. Cabalga también no me acuerdo quién es el que cabalga en Estados Unidos, pero acá es Aldama. Dicen que los puntos claves son parecidos, pero lejos de eso creo que la historia no es la misma, y ni el contexto es el mismo. Porque aquí no tenemos un Monte Rushmore. No. Pero pues, ve, o sea, gente como George Washington y Miguel Hidalgo tenían en común eso, que eran gente que no sabían de política, no sabían qué onda, pero le entraron a los catorrazos, como dicen por ahí. Y como buen mexicanazo llevaban esas canijas que les llaman dudas y se aventaron. Exacto. Hidalgo no vio consumado, a diferencia de Washington, la independencia, pero pasaron a la historia, ¿no? Sí. Y pues México no tiene un musical. Referencias a quien sepa. Sí. Entendí esa referencia. Qué caray. Y pues ya en temáticas no tan históricas. Sí, no ya tan dimos margen. Porque aparte luego buscaré más datos. Sí, claro. Y ya alguien en el público o en tu audiencia que diga, yo quiero aportar, o que ponga ahí en los comentarios, es gustoso de hacerlo. Sí. O incluso de corregir, porque yo estoy hablando de lo que recuerdo haber leído hace mucho. Yo también. Sí, antes de eso, no tomen esto como absoluto, investiguenlo. Sí, que de hecho para eso debería ser la historia de la escuela. Exactamente. Para dudar, preguntar, cuestionarse y aprender. Sí, es curioso y muy cierto. Eso es lo que tiene que ser la historia, el diálogo, el entender, oye, en verdad pasó eso, ¿qué pasó? A lo mejor te piden el siguiente programa, ¿y qué siguió? Después de lo de Iturbide y de que se consumó la independencia, porque ¿a poco creen que fue todo miel sobre hojuelas? No. Falta la reconquista. Exactamente, falta la intervención francesa, el periodo del post-ilustracionismo que llegó a México, la revolución industrial. No, falta... Bueno, eso ya para quien ame la historia me va a entender, pero... Falta Chile llegando tarde a la guerra. Gracias, hermanos chilenos. Sí. Sí. Esa anécdota. Y yo creo que con el ejemplo que acabas de dar hace un momento, que es muy importante. Y venía dentro de algunas de las temáticas. ¿Tú crees que es importante festejar la independencia, celebrar la independencia, como se hace hoy en día o en general? Hasta sí. Bueno, le falta enfoque, obviamente, porque te digo, y no es por ponerme de intelectual, pero incluso a mí me pasa, porque les voy a ser honestos, intenté repasar en la mañana. Bueno, no, ya lleva 10, porque Víctor planea los programas, no creen que se les ocurre. Ya sí. Claro. Oye, me gustaría hablar de la independencia y qué hacer hoy. Y me imagino que me ubicó por alguien folclórico, como yo hago música del bar, entonces me dijo, pues él va de la mano con la historia, ¿no? Debe conocer la historia. Sería pecado moral no saberla, porque quien le canta a su tierra la conoce, decía un poeta cubano. Y, bueno, tienes razón. Y repasando la historia uno se acuerda la importancia de por qué debe saberla. Sí, el grito, la identidad nacional, los tacos rojos, las enchiladas, el pozole, sí.
pero también entendamos el proceso que ha tenido el país como para decir, México es bien chulo, tanto en historia y en valores. O sea que siempre hemos sido, ¿cómo se dice?, coludidos por otros países. El mexicano reacciona. Y prueba fehaciente de la historia es eso. Tan queridos es el mexicano que hasta los mismos españoles nos ayudaron. Pero porque los mismos españoles ayudaron al propicio del movimiento de independencia. Y yo estoy de acuerdo en que se celebre el grito, porque también es chido ver a la gente gritando. O sea, el amor al país. Que no se confunda con la ideología política, que no se manche con lo que, pero tú no trabajas y no le aportas al país. Pero tú consumes más lo extranjero. No, que no se confunda con eso. La identidad nacional la debemos tener muy orgullosa en nosotros. Y yo estoy muy de acuerdo que se celebre el grito, que la gente suene trompetas, matracas, que se pinte la bandera. Muy bien, porque eso representa el sacrificio que ellos hicieron, ¿no? Y es la mejor forma de... Sí, es un poquito malo olvidar sus nombres y qué hicieron. Por ejemplo, muy pocos saben enumerar más de 10 personajes de la independencia. Pero entender al menos por qué lo hicieron. Entender qué hicieron y para qué lo hicieron. Porque tarde que temprano, el que no se sabe su historia está condenado a repetirlo. Ya lo dice el dicho. Ya lo dice el dicho de Don Tomás. No, y que son cosas que no sé, como que por alguna extraña razón te da felicidad, te da alegría. No sé si te llegó a pasar que en estos Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos, que cuando empezaban a ganar o cuando se quedaban a nada de ganar medallas, sí, te da mucho gusto y te sientes identificado precisamente yo creo que por eso, por el sacrificio, claro, por sí, la nacionalidad, el sentirse parte como de ellos. Sí, es como si hiciera una sinergia, ¿no? Como que, oye, esto es poner en alto el nombre del país, y qué orgullo tener esa bandera y cantar ese himno tan glorioso. Muchos, gente de allá, en Estados Unidos, no nos dejará mentir, gente nuestra, se emociona cuando oye el himno. Esa y canción mixteca, canción mixteca de que lejos estoy del cielo donde he nacido, y tan llore y llore cantando, porque tanto tiene esta tierra y tanto México tiene tanta rama folclórica, aparte que es mega diverso, aparte que es de los pocos países en el mundo que tiene los 7 climas, ¿sí? Es de los pocos países donde además tiene todavía presente más del 70% de sus comunidades indígenas. El náhuatl, las muestras folclóricas. Yo que ahora he entrado a entender otros aspectos de ese espectro artístico, lo valoro. Quiero que las bailarinas folclóricas, que los colores del país se vean así. Maravilloso, ¿no? Y pues ya en esto ¿festejas la independencia? ¿Cómo la festejas? No, bueno, como tal, no es como que, hoy es 15 de septiembre. No, tampoco, pero fíjate que hace mucho estaba viendo que iba yo al grito, al que se hacía en Soledad, o solo muy pocas veces al de aquí de la capital, porque es otra cosa. Pero ese ambiente, te digo, es como ir a un partido de fútbol de la selección, que también me ha tocado. Una vez en el Astras, que jugaron aquí, de la selección, todo lleno el estadio y ver a la gente. Oye, se siente maravilloso, maravilloso. Yo lo celebro a veces leyendo la historia, trato de no quedarme con lo que dicen los libros. Hay muchos libros, dicen por ahí que los libros son fuentes de información. Tú decides cuántas fuentes tener y de cuánto te empapas, de cuánto aprendes, ¿no? Porque es tremendo. Y yo lo celebro oyendo música. Me gusta mucho la música vernácula, oigo música. Recuerdo a los héroes y no olvidar por qué lo hicieron. ¿Y cómo hago eso? Pues siendo un buen ciudadano, ¿no? Técnicamente. Ya que estás metido en el mundo de la escritura, de la poesía y que por lo tanto conoces mucho, de las personas que más creo que conoce de literatura y de esas cosas. Gracias. ¿Hay algunas canciones, poemas, corridos de la independencia que todavía estén presentes por ahí? Muy, muy curioso. Fíjate que no hay muchos registros de la música de ese entonces, pero sí hay, claro que hay corridos de la independencia. Técnicamente, el INAH tiene un proyecto de hemeroteca y ahí guardan las copleras que alguna vez escribieron y músicos que la han tratado de recordar por memoria oral, la recrean. Decirte
preguntarme de música mexicana, preguntarme de compositores es vasto, porque México es un país rico en compositores. Juan Gabriel, por ejemplo, hace poquito salió una canción póstuma de él, curiosamente, que se llama México es todo. No sé si la has oído. Es de las que sacó póstumas. Se llama México es todo, con doble X. Y es una canción que habla de México, muy bonita. ¿Cómo va la canción? No, creo que va. Es muy épico. No recuerdo, es un juego de palabras muy bonito, pero es una canción. Está muy buena. Por ejemplo, Joan Sebastián, Juan Gabriel, la identidad nacional en todo lo que aflora. Creo que me quedo corto al decir cuántos músicos sobre la independencia hay, porque pues te digo, canción mixteca, no recuerdo quién es el compositor, México lindo y querido, El cielito lindo es una canción española, muy pocos lo saben, pero ya está muy gastada también. El cielito lindo, vas a un aeropuerto en otro lado del mundo, you're Mexican, México lindo y querido, y te ponen la música del aeropuerto. Hay más, ¿no? Pero sí, de lo que es la identidad nacional, la música es tremendamente muy rica. El guapango, el son arribeño, la misma cumbia que se ha hecho mexicana, pero tiene, ¿cómo se llama? La guaracha. Es tan diverso México, te digo. Entonces, escritores, ni se diga, Carlos Monsiváis, Salvador Novo, Octavio Paz, Jaime Sabines, ¿qué más ha escribido a México? Chava Flores, no, pues ha habido muchos, y tanto es el amor a México que podemos bifurcar en géneros ese arte, las danzas folclóricas, la danza de los viejitos, muy icónica, la de los bastones, hace poquito que fue en San Ciro de Acosta el Festival de Guapango Arribeño, y eso es Potosí, las soneras. México es tremendo, los jarochos, las picardías mexicanas, la música de corte romántico, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Pedro Infante. ¿Cuántos intérpretes no ha tenido México? Tremendo, o sea, tanto es que en México o eres un gran trabajador, o eres maquilador tremendo, o eres un artista maravilloso, porque México es tierra de todo eso, ¿no? Y las de las escuelas, me acuerdo mucho que nos ponían para irnos a formar, para meternos al salón, poniendo alguna canción cívica y ahí te formas. Porque los maestros compraban un MP3 de música cívica. Que todavía en MP3. Padre Hidalgo, el pueblo te aclama y recuerda con noble se consagra por siempre la fama. La guerra de la libertad. Me acuerdo mucho porque la cantamos en la primaria, pero está muy tremendo. Mi primaria se llamaba se llamaba Ignacio Allende. Tú estabas en la mañana, ¿no? En la mañana era José María Morelos. Yo soy el envenenador. Y también pasa desapercibida en la primaria. Uno lo busca en Google como primaria Ignacio Allende y no sale José María Morelos, por favor. Ya ves Allende por envenenar a Hidalgo, porque envenenar la historia te olvida. ¿Cómo ves? Sí, es correcto. Sí, ¿Quién lo diría? Sí, no, la neta, pero México tiene músicos y un ambiente, el mariachi, tremendos. Creo que el mariachi tiene inmaterial de la UNESCO, ¿no? Cultural. Sí. La música, el mariachi, la música del mariachi, el concepto del mariachi. Y fíjate, de lo siguiente, hablando de tanta diversidad, alguna vez me acuerdo que en la secundaria, precisamente, no me acuerdo por qué clase y por qué, nos pidieron hacer un trabajo que era un mapa grande, de esos grandototes, y a cada mapa le vas a poner platillos típicos de cada estado. Para todos los estados hay platillos típicos. También eso te habla de la diversidad gastronómica. Fíjate, yo ahorita como ando en turismo, en la Secretaría de Turismo, hay un mapa muy bonito que se llama el mapa de las microrregiones turísticas de San Luis. Es un mapa que tiene toda la extensión de nuestro hermoso estado y cada municipio está dibujado el platillo típico, el edificio o la atracción turística por excelencia y las carreteras. Y eso es solo de un estado, la riqueza de un estado, imagínate la de todo el país. Y se ve hasta en el sentido del humor, en la forma de hablar, los acentos, la música, la expresión cultural.
hace poquito llegó ahí, estábamos en un evento en el Museo de la Máscara, y como el museo, pues bueno, era una conferencia en la sala del Candil, está arriba, muy bonito ese cuarto, dicen que ahí juzgaron a Madero, en el Museo de la Máscara, en el segundo piso, hay una zona donde hay un candil, y es un cuarto colonial muy bonito, tienes grabado, ¿sí has entrado? Sí, bueno, sí. Es parte del museo, pero el museo seguía funcionando con normalidad un día antes que estábamos haciendo estábamos acomodando, y llegó unos cuates que eran de Veracruz, y eran, oye, veo, ¿cómo están? Este cuate no es de aquí, se nota. Sí. No, pues, ¿qué podemos hacer en San Luis? Pues en San Luis, mira, pues está la Feria Nacional Potosina, que no es icónica a nivel nacional, la Feria Nacional Potosina. También aquí abajo hay una muestra gastronómica. Si me permiten, les hablo de un pase gastronómico. Vale, chido, que no sé qué. Y yo les digo, por mera curiosidad, ¿de dónde son? ¿De Veracruz? Veracruz. De Orizaba, Veracruz. Y empecé a platicar. No, es que venimos de una muestra folclórica, de hecho, y empezaron ahí. Y la chava nos enseñó su traje, lo traía ahí en la maleta. Y te quedas, wow, o sea. Y ustedes los potosinos son muy callados, ¿verdad? Nos dijeron que eran muy callados, ¿no? ¿Cuáles serán? No, para callarnos. Y hablamos muy cantadito. El potosinazo, le expliqué lo que era el famoso potosinazo. Ahora, te digo, hablar de México en ese aspecto es meramente hablar de todo lo que lo integra. Y con las fiestas patrias palpitan más, se ven más luminosas. ¿Por qué? Porque nos recuerda por qué somos mexicanos, ¿no? Nos recuerda el qué es un mexicano, de qué ríe un mexicano, cuándo ríe un mexicano, de qué habla el mexicano, por qué habla así el mexicano, qué piensa el mexicano. Te digo que en las fiestas patrias de repente uno también se pone reflexivo, al menos yo, no sé si alguien más, me pongo muy reflexivo de todo lo que ha pasado mal en el país, por ejemplo, los terremotos, y me vienen imágenes del 85, no lo viví, pero llega, porque manches, una ciudad que es como los topos, ¿no? Que es silencio, así, y la gente rescatada. Y luego, recuerdas de cuando la gente se reúne a ver en un cuarto, así todo ese pelotón, el fútbol, y están gritándole a 11 güeyes, espérale, que no se caiga. Y ahí todos se creen directores técnicos, ¿no? Sí. Y, o las señoras que están viendo las novelas de corte histórico. Hubo la Carroza de Fuego, no sé cómo se llamaba, las grandes novelas que hizo Ernesto Alonso, que en paz descanse. Héctor Bonilla, que también en paz descanse, oye. ¿Ya falleció Héctor Bonilla? Y ya falleció Héctor Bonilla. Sí. Bueno, ya estaba. O sea, y recordar la música, los que ya vivieron, los que ya no. Y todo eso se va rememorando y va nutriendo tu identidad como mexicano. Uh-huh. Y créeme que, maravilloso. Y también, acotando. No, y también tocaba el punto de que tú lo dijiste, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, también hay bastantes, o sea, también puedes irte estado por estado, y también hay uno en cada una. Sí, tristemente se cayó una pirámide, no recuerdo en dónde, pero fue del centro ceremonial La Venta, ¿no? Que está en Tabasco, por ahí. No recuerdo exactamente. Fue en Michoacán. Creo. Sí, Michoacán, creo que Michoacán. Era Olmeca. Desconozco la cultura, pero... Era Olmeca, pero... Lluvias, ¿no? Sí, ya por la sedimentación, como la llaman, la erosión también. Sí, pero lejos de eso, maravillosas las pirámides. Los centros de ritual. Te digo, porque el mexicano es de esas... Me imagino que todas las regiones del mundo, porque desconozco la historia de todos los pueblos. Y qué bueno, porque estaría loco. Pero creo que tenemos la mezcolanza de lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Porque incluso el más letrado, el que tiene todas las maestrías y doctorados de la UNAM, clava un cuchillo en su maceta cuando va a llover. Te lo juro. ¿Por qué? Porque tenemos la mezcolanza de creencias y el mexicano es un menjurje de todas esas. Entonces, la riqueza que hay, por ejemplo, en patrimonios de edificios, San Luis es patrimonio de la UNESCO, junto con el de la Ciudad de México, y no recuerdo si el de Jalisco o el de Michoacán, curiosamente, son los únicos centros históricos que están en su totalidad bien, de lo que queda de la colonia. San Luis tiene el segundo centro histórico más bonito
de Norteamérica, San Luis Potosí. Y tenemos el pasaje peatonal más largo, que es la calzada de Guadalupe, por ejemplo. Las casas de moneda, el edificio Ipiña, que es una copia de una de las fachadas de la Universidad de París, de la Sorbona. Muy pocos lo saben. Pues el mismo de la calzada, el edificio de las Artes, fue donde estuvo apresado Madero. Exactamente, fue una prisión. Y donde mencionamos el Museo de la Máscara, que antes se llamaba Casa Martí, ahí juzgaron a Madero y lo encerraron en el Centro de las Artes. El Teatro de la Paz, el Templo del Carmen, que muy poca gente conoce, que tiene tiene cañonazos de bala, de cañón, en la fachada. Muy poca gente lo sabe. Y ahí está, y solo estamos hablando de San Luis, México, lo que son las pirámides, la pirámide del Sol, tanta cosmogonía que conocían los antiguos, tanta gente que siente energía ahí, y se siente. México es muy diverso. Hablando de pueblos mágicos, fue una denominación que se creó para incentivar el turismo, claro está, pero un pueblo mágico es testigo de la historia. San Luis tiene 6, si mal no recuerdo, y hay Cerritos y San Ciro de Costa se quieren postular, y Tierra Nueva ya es el último pueblo mágico, tengo entendido. Pero o sea, la Meca es tremenda. Y algo iba a decir ¿sabías tú que el primer barrio mágico del país es el barrio de Tlaxcala? Es la riqueza del país, porque México es una mezcolanza, te digo, de lo tradicional, lo provinciano y lo más nuevo. Y no es por echarme flores, pero por ejemplo en mi último álbum las canciones son así. Es inevitable. Sí, me piden, hay gente más mayor que yo, y es decir, gente mayor que me dice, oye, estaría chido que hicieras una canción de esto y esto. No me tocó vivirla. No es así, lo referencio y claro, pero no puedo hablar de algo que me viví. Por ejemplo, los niños, hay una canción que se llama Los Niños y el Fon, habla de un niño cómo los teléfonos llegan a los barrios, porque nos tocó. Ya de grandes, más o menos, porque los niños ya ahora hasta saben más que uno. Ya los ves viendo el YouTube, entonces, o sea, y eso es la mezcla. Igual las mamás, ay Dios mío, ojalá no estén persinándose. Ay no, eso es del diablo, no faltará la señora de antes. Todas estas mezcolanzas que hacen la identidad mexicana. Y qué bueno que en los pueblos mágicos se vea reflejado, porque hay un catálogo en línea que se llama Ciudades, Patrimonio y Pueblos Mágicos.mx, creo que es así. Es un catálogo hermoso donde te muestran todos los pueblos mágicos que hay. Creo que México tiene 144 pueblos mágicos, de los cuales San Luis tiene 6. No recuerdo cuáles son estos. No. Es Tierra Nueva, Santa María del Río, Xilitla. Xilitla es hermoso, Xilitla es, si tuviera que elegir solo un lugar que represente a San Luis en fotos, en turismo, Xilitla. Pero bueno, ya no nos metamos a Aquismón, No, ya me dijiste todos los que yo también Bueno, es muy diverso el país y los edificios, tanto lo colonial, te digo, los edificios antiguos, como lo antiguo, lo prehispánico, las pirámides, la jungla, está la selva lacandona, ¿no? Que antes de auspiciar militares auspiciaba a especies de jaguares muy bonitos, tremendo, muy bien. Hablar de México, te digo, no acabamos en un episodio. No. Y pues hablar, sí, del México, de la cultura y de todo. Porque el mexicano tiene una particularidad en muchas ocasiones. Sí. ¿Cómo es el mexicano en las artes, en las ciencias y en el deporte? Changos. El mexicano es aguerrido. El mexicano tiene en el gen aquí mis timbres, o sea, yo por mis tompiates lo hago. El mexicano, además de ser aguerrido, es consciente. A veces estará perdido entre sus vicios, entre la fuga de información, lo que sea, pero el mexicano sabe lo que su identidad representa. Y ahí está, ¿no? El mexicano tiene en el gen el reírse. Somos muy cómicos, hasta de la muerte nos reímos. Somos creo que de las únicas culturas que se ríen de la muerte. Las hacen calaveritas, las rimas poéticas, el altar, que es muy vistoso. Mucha gente por eso pegó coco en otros lados del mundo y se enamoraron de la cultura mexicana por el hecho de que aquí es muy vistoso. Y así es.
De hecho, conozco gente que no ponía altar y cuando vio Coco lo empezaba a poner, porque decía, oye, entre que es cultural, como que pues, a mis seres queridos, porque el mexicano también es muy querendón, el mexicano es muy fraternal. Literalmente, si ves que alguien se cae en la calle, o un compa, alguien se cae, lo puedes hacer compa en 2 minutos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, campeón? ¿Te caíste? ¿A dónde ibas? Me bajé a llorar. Chiste de chavo. Sí, no, quería ver desde aquí abajo cómo se veía la lámpara. Una vez vi que alguien se pegó en una lámpara así de bruces. ¿Te caíste? No, me gusta darle cabezazos a la lámpara. Pero ve, o sea... Pero eso el mexicano también claro, es así. O sea, mexicano... muchas veces se burla de la situación. Ajá. No es... El humor lo usa tremendamente de alivio. Y te digo, entre que el gen del mexicano es ser aguerrido, ser consciente y ser cómico. O sea, ser humorístico. Salir adelante. Pese a que malos tiempos... México ha estado en muchos malos tiempos, pero ha salido adelante. Y por eso la importancia de la historia, la importancia de saber quiénes somos y cómo afecta eso en cómo somos ahora. Porque técnicamente, hoy que cada vez son más escasos los tiempos para reír, técnicamente. Suena pesimista, pero es cierto. Cada vez es menos el tiempo para reírnos. Entonces, el mexicano tiene toda esa virtud. Y es colorido. Y en las ciencias destaca, por ejemplo, muchos científicos. Este que te digo, no recuerdo su nombre, pero se apellida Estrada. Uh-huh. Fue... Y búscalo así, el primer inventor eléctrico de México, porque la historia lo olvida, porque como no registró sus patentes, era como Tesla sí pasó a la historia porque estaba con Einstein, pero pues nuestro cuate potosino, ¿no? Hay muchos inventores. Molina, el de la capa de ozono, sí. El que inventó los anticonceptivos, Guillermo González Camarena, que por algo la señal de Televisa se llama SGC, que quiere decir Guillermo González Camarena. Uh-huh. A color, inventó el Technicolor. Puro mexicano. Y solo me estoy yendo en ese campo de las artes, ¿no? Es tremendo. Y ni hablemos de las ciencias, digo, de las artes. Escritor, Frida Kahlo, Diego Rivera. El mexicano es tan expresivo. Y siempre tiene una manera de decir las cosas. El mexicano siempre tiene una manera de decir las cosas. Y si no, las halla. O las dice de otra manera. Por ejemplo, se anda haciendo viral el meme de un mexicano no dice está caro. Un mexicano dice, ¿vuela o qué? No, a la vuelta, ¿no? Te digo. Pues qué, pues, el aguacate se regenera, le muerde y vuelve a crecer. ¿Qué onda? ¿Por qué está tan caro? Así. Y así muchas cosas. Porque entre la desgracia y entre que el mexicano tiene muchos problemas, muchas ocupaciones, está el buen humor, está la risa y está la resiliencia. El mexicano es así, como dirían, el mexicano es chingón. Y así, porque así lo dicen, técnicamente. Y lo creo fehacientemente. No, y ejemplos van a sobra. No, y habrá quien me está oyendo. Nuestra historia, lo que estábamos hablando al principio, es señal de qué tanta fuerza tiene un mexicano cuando se lo propone. Sí. Y eso es tremendamente... ¡Viva México! Ay. ¡Viva México! Está el tequilazo aquí. Sí. Yo no tomo, ¿verdad? Pero... De agua, va a ser de agua. De agua. Caballito, de agua. Pero, sí, fíjate, hablar de tantas cosas y tan características que ha hecho el mexicano. Hay un tema que toco, por ejemplo, hablar de kermeses, noches mexicanas, y no porque sea la fecha, sino cuántas veces la colonia, la calle, la cuadra no se junta para esta clase de eventos. Ya. No se hace para la independencia, ya sea para el Día de la Virgen, ya sea para Navidad, sí. Para rezarle al Niño Dios en diciembre. Esa unión extraña del... No fiestera, sino de, te digo, fraternidad. Ajá. O sea, de estar juntos. Porque yo recuerdo, ahorita que mencionas todos estos eventos, antes no era raro hallarse a los mariachis, y no va a ser raro hallarse a los mariachis en esta fecha, pero también ahí siempre han estado. Uh-huh. O por ejemplo, cuando a mí me tocó ver el relato en una conferencia de pulque, cómo inauguraban una pulquería. Hay una canción de Chava Flores que se llama Los Pulques de Apa, y te lo retrata. O sea, a los niños les daban pititos, o sea, ponían los cohetes y ¡pam! Y una banda tocando allá afuera,
y un gritón que decía, pásale a los pulques de Apan, hay pulque de curado de melón, de yapi, se acabó el de piña, pásale, pitaya, jovenazo, échale su pulque, todo lo que quiera, pásale, permiso a las damas, pásale. Y la gente iba a entrar, afuera las señoras haciendo enchiladas bien picosas, pero para que la gente le entrara al pulque, porque si te da, esas que el picor da, a los que saben tomar dicen que abre el apetito, yo no sé tomar, pero y ya te vas imaginando aquí la pulquería, ¿no? Una imagen de la Virgen, un tarrito de esas de madera, de esas barras de madera, los tarros, la gente echándose el pulque, los cohetes, sonando la música de banda. ¿Hasta qué canción te estás imaginando? Y eso fue en una inauguración de una pulquería, por ejemplo. Y no nos vayamos tan lejos en tiempos, las bodas. A mí, yo tengo una canción que hice que se llama Vivan los novios, pero está basada en algo real porque uno de los amigos de mi papá se casó ahí en el barrio y por ya ves que está el kinder, ¿sí? Tapó toda esa calle de al lado, toda esa calle la tapó por sus tompiates, puso de barrera los dos carros, el carro del cuñado y el de él, y pusieron un toldo y trajeron un DJ, a un grupo de mariachi que después tocó, luego un vecino que tenía su grupo, esos como de los cadetes de Linares, de los Alegres de Terán, cantaban corridos, y la gente ahí en la boda, ustedes habrán ido a alguna, mesas blancas, se sientan así, hay centros de mesa, en la calle, una boda, el mexicano le busca y le halla, y te digo, hasta los velorios, hay quien hace fiesta en los velorios cuando son los ranchitos, por ejemplo, como es la misa en un rancho, es la riqueza que tiene el mexicano para hacer fiestas. Y por ejemplo, en esta en específico se ve todo el esplendor de esos colores. Sí, el pozole, la coca, bueno, no digo marcas, el refresco, la ensalada, porque hasta tienen los colores de la bandera, no sé si Dios lo quiso así, pero tienen los colores de la bandera, la lechuga verde, la cebolla blanca y el pozole rojo. Pero, o sea, es lo que empapa la energía del mexicano. Y te digo, sí, las kermeses, siempre me dibuja las ferias de campo, de tiro, las que no sé si alguien en la audiencia recordará, le pegabas un monito a cierta cantidad de monitos blancos y bailaban a mí me gustaba mucho bailar a unas que eran una monita que bailaba un zapateado y otro que eran unos Beatles, que eran una calavera. No, genial, los jueguitos de canicas, el lanzador de aros. No, las ferias mexicanas sencillas son un tema, las kermeses, los boletitos. La famosa tardeada, que era solo un espacio donde todos como si fuera establo daban vueltas mientras se una canción. Lo he hecho. Sí. Cronista tenías que ser, pues es que estoy contando cosas que son ciertas. Correcto, sí. Y habrá quien se esté imaginando, oye, sí, y se está acordando de las ferias que hacían en su rancho, en su casa, y así es, técnicamente, y no nos pongamos nostálgicos porque podríamos hablar hasta de las reuniones navideñas. Sí. Las posadas, a mí me tocó, todavía cuando muchos de mis familiares vivían, que nos reuníamos, nadie faltaba en la mesa. Era estar y ver que los juguetes en el árbol, que el que vivía lejos, un familiar que vivía lejos traía regalos para todos. Los niños les traje un camión, pero ahí abajo del árbol, porque Santa Claus todavía no viene. Me los encargó Santa Claus que se los diera antes, Y uno párvulo e inocente, sí, ¿verdad? Ahorita ya no sé si los niños quedan en Santa Claus, ¿no? Pero ¿qué? Sí, claro que existe, pero que crean los niños actuales, no sé. No pasa nada. Sí, es que luego Santa Claus se enoja. Sí. Hablas de esa clase de situación. Te digo, es eso, y el ambiente mexicano es inconfundible. Uh-huh. Es tremendo, muy tremendo. Y con un Viva México, muchachos, vamos a despedirnos, ya tan rápido. Yo básicamente te estoy saludando y ya pasó 1 hora. No, es que el tiempo vuela. Sí. Pues muchas gracias, Vic, y espero de todo corazón que celebremos a nuestro país, seamos buenos ciudadanos con el país, con la historia, entender de dónde venimos. No estoy diciéndoles que no se emborrachen, no, claro que no, si quieren, ¿verdad? Pero recuerden también el orgullo de ser mexicanos y valorarlo, ¿no? Y sentirse cada vez orgullosos de que, esas en aras de la patria, ¿no? Que tenga el sentido por qué saludas a una bandera, ¿no? O por qué los colores de la bandera, y no hablamos del escudo, Ajá. Es tremendo, ni de Tenochtitlán, para... sí. Pues hay un estudio de que cada verso del himno tiene un significado. Exactamente.
Francisco González Bocanegra, potosino también, tremendamente la pensó, dijo, este va a ser el himno más épico, y con una pluma de fuego se sentó así en su cuarto. Y la vieja hacia atrás, ¿verdad? Escríbele, güey, escríbele. Sí. ¿Es que el tercero? ¿El segundo más bonito? No sé, pero Bueno, bajo mi subjetividad lo es. Porque creo que, bueno, en el ranking, según yo es el de Francia. Sí, la marsellesa. No sé si México es el del segundo. Bueno, como tal, no hay un ranking. Creo que la gente dice que el primero es el de Francia y el segundo el de su país. No sé, yo no conozco un ranking. Pero el mexicano está muy bonito. Musicalmente, tremendo. Creo que sí hay himnos que son de guerra, como que parecen marchas de guerra, sí. Pero el Jaime Nuno, que es español, también se discutió. Se discutió con la instrumentación del himno. Tremendo. Sí, muy bonito el himno. Y hay estrofas que no se cantan en los eventos cívicos, pero están... No voy a hablar de esas, sino de otras que... para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria y un sepulcro para ellos de honor. Eso es a lo que estamos refiriéndonos en esa estrofa, engloba todo lo que estamos hablando en este episodio. Menos para Allende, pues. No, Allende, no. Para envenenar a Hidalgo. Muchas gracias, Vic, gracias. Y qué buen episodio, ¿eh? Sí. Y no sé si gustas dejar tus redes. Sí, mis redes, pues en todos lados, en Facebook, Alfredo Alviso Descompositor, igual en YouTube, en Instagram, igual salgo en todos lados. Y si no, en Google, Alfredo Alviso, allá salgo todas mis redes, en YouTube, en Facebook, ahí tengo una página. Y en WhatsApp, pero el número está en el perfil de Facebook. Empieza con 4. Ahí me hallan. A veces no contesto, pero ahí mandan. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes. Las redes de Alviso las voy a dejar en un comentario fijado. No olviden portarse bien, comer frutas y verduras. Y no olviden, si les dan ganas de ir al baño mientras sueñan, no vayan. Es una trampa. Nos vemos. ¡Bye! Este fue el episodio número 39 de Girando o No. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram como Girando o No. Además, mis redes personales, en Facebook e Instagram como Jetpack98. También tenemos TikTok. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Esto nos ayudaría bastante. Nos vemos la próxima. Bye.